Hola, bienvenidas y bienvenidos a Valor Compartido Podcast. Muchísimas gracias por conectar nuevamente con nosotros. Y hoy vamos a hablar sobre movilidad sostenible, y eso con motivo del pasado 22 de septiembre, Día Mundial Sin Autos, que conocimos de la plataforma, en nuestro medio de comunicación conocimos de la plataforma o del proyecto Movin. Este es un proyecto muy interesante en el cual está involucrado el ITDP. Y bueno, pues para hablarnos de este proyecto y más sobre movilidad sostenible tenemos con nosotros a Gonzalo Peón, director ejecutivo del ITDP. Hola Gonzalo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Javi? Muy bien, ¿y tú? Bien también. Oye, Gonzalo, primero de todo, por si alguien no ubica al ITDP, explica brevemente qué es, que la gente pueda enterarse. Claro que sí, el ITDP es una organización global sin fines de lucro que fue fundada en Estados Unidos hace casi 40 años y tenemos 17 años trabajando en México y trabajando porque las personas en las ciudades podamos llegar a nuestros destinos de empleo, educación, amor, ocio, de manera sostenible y sin dejar a nadie atrás. Y esto normalmente se traduce en más viajes y viajes más cómodos en bicicleta, caminando o en transporte público. Y también tiene que ver con, por ejemplo, acercar las oportunidades, estas que te decía, de educación, empleo, amor y ocio, entre sí y entre los orígenes de las viviendas de las personas, ¿no? Eso también se traduce muchas veces en políticas de desarrollo urbano y también crecientemente puede tener que ver con las políticas de movilidad y recursos humanos de las empresas, ¿no? Es algo un poco nuevo en lo que estamos trabajando más o menos recientemente, pero donde pues hemos platicado un poco tú y yo y creo que tiene que ver con lo que veremos hoy. Sí, de hecho eso, ¿no? Tuvimos pues eso, la suerte de conocer, bueno, pues es el segundo año creo que se desarrolla este proyecto, que es el proyecto Movin, Movin, en el cual diversas empresas y organizaciones, eso sí, que comparten un espacio o una avenida en común donde están sus oficinas, ¿no? O sus sedes, que es el Paseo de la Reforma de la Ciudad de México. Bueno, pues se han unido, ¿no? Para apostar porque, bueno, pues la gente que ahí trabaja se mueva en vehículos diferentes al carro, ¿no? Cuéntanos un poco más de Movin y por qué está involucrado, cómo se involucró ITDP en este proyecto. Movin es un acrónimo y un juego de palabras que significa movilidad institucional, pero también puede ser Ajá. movilidad inteligente. Y es una iniciativa que lanzamos en ITDP junto con la Fundación Caluz, el Banco Interamericano de Desarrollo y Core Ciudades Vivibles y Amables, eh, para hacer una prueba de un plan de movilidad institucional colaborativo, es decir, donde más de una empresa pudiera formar parte para gestionar sus viajes hacia y desde el lugar de trabajo y que estos fueran más sostenibles, es decir, sustituir viajes en vehículos contaminantes por viajes compartidos en los mismos vehículos, por viajes de movilidad empresarial, ¿no? Que tiene que ver con, digamos, si existen rutas de transporte, en este momento están aisladas de las empresas, pero pensamos que si trabajan muchas empresas en conjunto, pues pueden ser viajes más eficientes. Entonces, por ejemplo, también podemos agregar orígenes y destinos y pensar en las personas que vienen a distancias caminables o pedaleables, incentivar que cambien ese modo de transporte. Es algo que se hace en distintos países del mundo Uh-huh. y que ha demostrado que es un complemento importante a la infraestructura de los servicios de transporte. Eh, en muchos lugares, por ejemplo, se vuelve obligatorio contar con este tipo de planes en establecimientos que tienen 100 personas o más trabajando en el mismo sitio. Inglaterra, en Francia. Inclusive hay políticas similares en Colombia, en Bogotá y en Argentina, en Buenos Aires. Sin embargo, consideramos nosotros que era importante hacer una prueba antes de empujar la política pública en ese sentido, o hacer varias pruebas. Y pensamos que la Avenida de la Reforma es
quizá una de las zonas grandes atractoras de viajes del país, o sea, la principal atractora de viajes de la Ciudad de México y quizá del país. Además tiene una dotación de servicios e infraestructura de movilidad altísima, comparable con muchas grandes capitales del mundo, ¿no? Tienes el sistema BRT de Metrobús, el de Reforma, la línea 1, tienes el metro, la línea 1, bueno, que ahorita están siendo renovado, tienes muy cerca el tren suburbano, ¿no? Con Buenavista, tienes la primera infraestructura de gran calidad que se hizo en la Ciudad de México, con los anchos adecuados en la avenida Reforma, tienes el sistema Ecobici. Sin embargo, pues veíamos que muchas de las personas que trabajan ahí pues se siguen moviendo en coche. Los beneficios que dan las empresas pues son para algunas personas tener coche, tener chofer, vales de gasolina. Entonces, planteamos el tema como una solución de recursos humanos, porque también está probado que la gente que va en modos colectivos y que no está en el tráfico llega más cómoda y contenta al trabajo. Y también lo planteamos como una solución relacionada a la parte ambiental, ¿no? Reducir las emisiones. Entonces, dijimos, primero, vamos a hacer un diagnóstico. Contestaron cerca de 7,000 personas, en un universo como de 12,000. Es decir, tenemos 60% del personal trabajando en las empresas que forman parte, que ahorita te digo cuáles son, contestando y diciendo más o menos dónde viven y cómo se trasladan, ¿no? Generamos un encuestador de movilidad específico que se llama Plataforma de Diagnóstico de Movilidad, que simplifica muchísimo las encuestas origen-destino. De hecho, si alguien lo quiere utilizar, nos pueden enviar un correo al ITDP y nos permite tener toda la cadena de viajes, ¿no? Porque muchas personas, particularmente mujeres, pero también algunos hombres, no hacen viajes lineales o de punto A a punto B. En el medio hay distintas cuestiones, ¿no? Que van a dejar a los niños a la escuela, llevar a algún familiar al hospital, al gimnasio, qué sé yo, distintas opciones, y muchas veces son distintos modos de transporte que se combinan. Entonces hicimos este diagnóstico súper completo y pudimos calcular de manera automatizada, pues también le pusimos a esta plataforma unos factores de emisión por modo de transporte y también unos costos. Entonces tuvimos ya los kilómetros recorridos, las emisiones generadas y luego también algo que es súper importante, la percepción que tienen las personas por grupos de edad, por género, respecto a otros modos de transporte. Y con esta información pudimos plantear soluciones que nos permitieran reducir estas emisiones y hacer los viajes más sostenibles y también más incluyentes, o inclusive empezar a pensar que no solamente se apoye a las personas que van en auto, ¿no? Que hay, por ejemplo, algunas empresas que están apoyando o dando vales de transporte, dándoles la tarjeta de movilidad compartida cada semana o cada 15 días a las personas empleadas. Entonces, ese tipo de cuestiones que tienen que ver con inclusión y con sostenibilidad son las soluciones que planteamos en conjunto con estas empresas y se plantearon con un modelo de cambio de comportamiento, ¿no? Entonces, este modelo COMBI, que son los modelos más utilizados en ciencias de comportamiento, que identifica barreras e incentivos para cambiar estos comportamientos, ¿no? Por ejemplo, algo muy chistoso que vimos es que las mujeres consideraban que su principal incentivo para moverse al trabajo en bicicleta, las que vivían a media hora o menos del lugar de trabajo, era encontrar rutas seguras, ¿no? Solamente era muy chico el porcentaje de mujeres que iban en bici respecto al de hombres. En cambio, los hombres dijeron que les dieran una lana, un dinero por kilómetro recorrido en bici para subirse. Entonces, con esa información y entendiendo esto, diseñamos en conjunto con los proveedores, las chichitecas y pedaliers, que los contratamos para eso, unas escuelas de ciclismo urbano. Y tengo que decir que se duplicó el porcentaje de viajes que se hace al trabajo en bicicleta. Yo creo que es de los resultados más padres que tuvimos al respecto, y con algo relativamente sencillo, ¿no? El primer año de Movin, nosotros patrocinamos esas clases, pero ya este segundo año están contratando estos proveedores, la Bolsa Mexicana de Valores, AT&T, en fin, vimos mucho éxito en esto. Y bueno, también tenemos pues, líderes
empleadores y líderes en el mercado, ¿no? Tenemos a BBVA, HSBC, Grupo Caluz. Entonces, creo que es un proyecto que tiene un gran potencial. Bueno, también me estaba olvidando mencionar también al banco B por Más. Son los 7 que están ahorita trabajando y se está queriendo sumar Afore 21. Y la idea es eso, ¿no? Tener ahora en este segundo año, viendo qué funcionó, qué no funcionó, ¿no? Por ejemplo, hay soluciones que están tardando más en usarse, o sea, lograr, por ejemplo, que se compartan el transporte empresarial, porque existen las rutas, pues serían mucho más eficientes si pudiéramos agregar, ya que el destino es casi el mismo, si pudiéramos agregar orígenes, se podrían hacer rutas más eficientes. Entonces también está avanzando un poco eso. El tema de compartir el auto, también se están haciendo pruebas bien interesantes, porque también tiene un potencial importante de reducir viajes muy largos, ¿no? Hay gente que viene de súper lejos. Y luego también estamos viendo gente que, por ejemplo, su último trayecto no lo hacía en bici, pues lo hacen en Ecobici, y están las empresas subsidiando membresías de Ecobici, y también de ESBA en algunos casos, ¿no? Entonces ya no son, lo que te decía, ya no solamente es el subsidio al vehículo, es el subsidio también a otros modos. Solamente por estacionamiento, para darte un dato, estamos hablando de 42 millones de pesos al año que subsidian estas empresas a las personas empleadas. Y son subsidios que poco a poco, no es tan sencillo, se pueden ir trasladando hacia modos sostenibles, ¿no? Entonces las empresas están empezando a ver esto y lo están considerando entre sus estrategias de ESG, de responsabilidad social y ambiental. Uh-huh. Sí, o sea, súper interesante esto de las prestaciones, ¿no? Hacia vehículos, ¿no? Hacia una movilidad, ¿no? En vehículos no contaminantes, porque es verdad, ¿no? Que forma parte, pues lo has comentado, ¿no? Vales de gasolina, el que tengas un espacio para estacionar tu carro en la misma oficina y demás, pues bueno, pues al final lo que estás haciendo es promover, ¿no? El uso de los vehículos contaminantes, en este caso de los carros, pero claro, qué bueno, ¿no? Que también estén regalando membresías y me imagino que pueden salir otras tantas iniciativas. ¿Qué otra cosa destacarías, digamos, de este primer año de funcionamiento de Movin? Has comentado que ya se han duplicado los viajes en bicicleta. ¿En transporte público también tienen algún dato? Porque, bueno, lo has comentado, tienen el metro, tienen 2 líneas de Metrobús, ¿no? La que cruza por Insurgentes, el Paso de la Reforma, la que va por el Paso de la Reforma, el metro que les queda un poquito cerca. Teníamos una serie de objetivos que planteamos, y uno de ellos, por ejemplo, fue reducir las emisiones contaminantes en 20%, y tengo que decir que alcanzamos el 30%, pero no necesariamente por cambios en estrategias de movilidad, sino por cambios en temas de trabajo remoto. Trabajo remoto, trabajo híbrido. Entonces, ese tipo de soluciones también juegan un papel. Estamos encontrando retos importantes en cómo podemos generar sinergias entre este tipo de estrategias y estrategias de movilidad, ¿no? Por ejemplo, un aspecto muy importante que señalaban tanto hombres como mujeres, pero tengo que decir que en mayor medida mujeres, es tener flexibilidad de horarios, principalmente de salida, para poder salir con luz de día y poder a lo mejor terminar la jornada laboral en casa o antes de la lluvia, moverse en bicicleta, caminando o en transporte público, que son cuestiones que también tocan aspectos fundamentales de los recursos humanos. Entonces, sí, creo que ese otro punto es importante, el de las emisiones, haber alcanzado esto, y es un reto mantenerlo o reducir más emisiones, ¿no? En el segundo año, porque, digamos, esto, capitalizamos de alguna manera la situación y los cambios en la forma de trabajo que se dieron por la pandemia de COVID. Entonces, si seguir bajando a ese nivel las emisiones, lo vemos ahorita como algo bastante retador. Hay una parte de mantenerlo y aumentar un poquito esa ambición, y luego encontrar la manera para que haya más empresas que puedan subsidiar transporte público y cómo ir sustituyendo estos viajes en este segundo año. Ahora en el Día Mundial Sin Auto fue padrísimo cómo las empresas, cada una hizo distintas campañas al interior. Tenemos fotos, tenemos cuestiones que estamos anunciando, vamos a estar anunciando en las páginas de redes, bueno, las redes sociales de tanto de ITDP como de Movin. Movin tiene su propia cuenta de Instagram. Y vemos estos avances y este interés también de las personas
de las personas empleadas. Uh-huh. Oye, Gonzalo, lo decías también en tus palabras iniciales de que, bueno, pues el ITDP se ha ido acercando, pues eso, ¿no? A las instituciones privadas, al sector, a las empresas, ¿no? Para trabajar también por eso, por políticas de movilidad sostenible. ¿Por qué? ¿Por qué han empezado a mirar o por qué están mirando ahora también a este sector, ¿no? Para promover la movilidad sostenible? Yo creo que tenemos que aceptar que vivimos en un ecosistema y que las soluciones no tienen que ser impuestas, sino consensuadas. Por ejemplo, en algunos países se pide la exigencia de tener un mobility manager por empresa, ¿no? Entonces, ¿qué pasa si eso, pues las condiciones de lo que te cuesta en México, a lo mejor tal vez no tengas la rentabilidad de hacerlo, pero entonces con este experimento dices, pues a lo mejor voy a tener un mobility manager por todas las empresas en conjunto, alguien que se encargue de todos, o sea, como hacer este tipo de innovaciones. Entonces yo creo que eso le pareció interesante a las empresas. Y luego, pues pensar que la ciudad es responsabilidad de todas y de todos. Entonces, los problemas de movilidad son tan complejos que no se pueden dejar exclusivamente en manos de las autoridades. Yo creo que ahí jugamos un papel relevante las autoridades, quizá el mayor, pero también organizaciones de la sociedad civil, centros de investigación como nosotros, y también los atractores de viaje. Y otro grupo que creo que es muy importante incluir es otros grupos, es el grupo de los desarrolladores inmobiliarios, ¿no? Lo que ellos hacen, donde ubican la vivienda, donde ubican las oficinas, y eso tiene mucho que ver con las soluciones de viaje. Entonces también es importante que ellos entiendan y se sumen, sean parte de la solución, no parte del problema. Y luego también los distintos tipos de operadores de transporte, ¿no? Desde o de movilidad, ¿no? Desde los operadores de Covici, ¿no? Por ejemplo, que han sido aliados y nos han apoyado ahora los nuevos operadores de Covici nos han apoyado un poco, nos han prestado las bicicletas, han hecho paquetes para las empresas, ¿no? Y ya, digamos, obviamente con la venia de las autoridades, pero pues pueden generar ese tipo de soluciones. Las empresas que proveen el transporte empresarial, pues abrirse, ver cómo si es posible tener soluciones compartidas donde pues, puedan utilizar mejor sus bienes de capital, que en este caso son los vehículos, y también a su personal, ¿no? Que tiene que ver con las personas que conducen, ¿no? Que hacer esto más eficiente, pues también tendría que jugar un papel importante. Entonces, creo que solamente podemos resolver estos problemas de esta manera colaborativa. Me parece fundamental que las autoridades jueguen un papel. Creo que en el futuro los planes de movilidad institucionales pueden tener regulaciones, incentivos, como en otros países, y que es importante probar. Hoy en día lo estamos probando en Reforma. Hemos hecho algunos experimentos sin la continuidad en una zona industrial en Jalisco. También hemos levantado algunas encuestas, pero no hemos todavía probado soluciones colectivas en San Pedro Garza García. Uh-huh. Y es importante hacer también esos experimentos en estos otros lugares, ¿no? Si tú volteas a ver el reparto modal de ciudades en el norte del país que tienen pésimas condiciones de transporte público, que la dispersión urbana es gigante, ¿no? O sea, por ejemplo, en Ciudad Juárez, en algún momento hicieron una universidad a 40 kilómetros del centro, a mitad del desierto, ¿no? Uh-huh. Todas estas zonas que por el tipo de industria o por una mala decisión de desarrollo urbano, tanto de inversionistas o de los municipios, han generado una dispersión enorme que se vuelve literalmente imposible o casi imposible o carísimo dotar de transporte público. Entonces vemos ciudades con 20, 30% de reparto modal en transporte empresarial. Y no porque llegue alguien y no sé, se le ocurre a un gobierno prohibirlo, cobrarles, cualquier cosa, pues esa solución se va a ir, ¿no? Claro. Entonces creo que también es importante empezar a hacer experimentos como el de Reforma, pero adaptados a zonas donde hay muy pobre dotación de servicios de transporte público y pocas opciones de infraestructura para la movilidad activa. Uh-huh. Con estos planes podemos identificar soluciones tanto de transporte público como de infraestructura de movilidad compartida, ¿no? Creo que hay zonas, por ejemplo, en el Bajío, que podrían fortalecerse muchísimo o facilitar el acceso al trabajo de personas en bicicleta.
Lo mismo en algunas zonas del centro y sur del país. No estoy tan seguro si en el norte eso puede aplicar, pero también se podría revisar y también ver cómo estas opciones pues, pueden ser un poco más colectivas y se pueda compartir los viajes entre las empresas pues, para, digamos, reducir los kilómetros recorridos y aumentar el KPI, que es el índice de personas por kilómetro. Creo que hay una parte importante de ese trabajo y que ahorita nadie más está haciendo. O sea, si no fuera por nosotros, esto no se estaría viendo y creo que es algo que tiene que aumentar y se tiene que hacer visible y tener, pues, digamos, estas soluciones compartidas, porque eso solo así podemos reducir emisiones y podemos, digamos, facilitar y hacer que la gente llegue contento a trabajar. Uh-huh. O a la escuela. También hay zonas escolares donde esto también puede ser importante. Claro. Perdona, Gonzalo, estas iniciativas que hablabas o estos estudios y análisis que están realizando en Jalisco y en San Pedro Garza García, ¿esa iniciativa de ustedes, de las autoridades o de algún grupo de empresas? Perdón. Aunque no me puedas contar más, es simplemente que quién dijo... En Jalisco fue algo que hicimos en el pasado en conjunto con un grupo con apoyo del Fondo de Prosperidad del Reino Unido, que ella ya no existe. Lo hicimos con una alianza, la Alianza Ciudades del Futuro, donde participaban empresas PwC, Steer, C230, WRI, nosotros, y nos tocó hacer algunos cuestionarios e identificar opciones en momentos donde estaba la urgencia de la pandemia. Y en conjunto con el Instituto Metropolitano de Planeación de Guadalajara. Y en eso, y también y el gobierno de Jalisco. Ahorita se quedaron un poco en estudios, pero sí tuvimos respaldo de ahí algunas asociaciones de industriales, que no sé si puedo mencionar el nombre, y en San Pedro levantamos encuestas antes de la pandemia. Llegamos en 2,000 respuestas cuando empezó la pandemia y se decidió por parte del municipio parar el proyecto, que espero que se ha retomado pronto. Y bueno, en Puebla hicimos una serie de rutas compartidas entre la Ibero, el TEC y la Universidad del Valle de México con un bus eléctrico. El bus eléctrico ya no continuó, pero sí continuaron las rutas compartidas y la aplicación, ¿no? Entonces, donde digo, se vuelve un poco más eficiente la gestión de viajes al agregar los orígenes, ¿no? ya que el destino es muy similar, estas tres universidades más o menos están en la misma zona. Entonces, creo que hay una gran oportunidad de trabajo en este tipo de clústeres. Y creo que también, por ejemplo, las empresas que proveen desarrollos inmobiliarios de clústeres empresariales, clústeres de educación, también tendrían que tener esto en mente, porque hay personas de distintos niveles de ingreso, con distintas capacidades físicas, que tienen que llegar a trabajar. Entonces, a veces se piensa, o tienen que salir de sus casas, ¿no? Y a veces se piensa que con poner una calle de entrada ya está solucionado el asunto, y la verdad es que no es así. Uh-huh. Y bueno, yo creo que lo has comentado muy bien, tanto, bueno, pues que una iniciativa como Movin o apostar por la movilidad sostenible, por supuesto, tiene rentabilidad medioambiental, tiene rentabilidad social, ¿no? La gente, pues como decías, llega más feliz, son trabajadores o trabajadoras más felices, y obviamente también lo comentabas, ¿no? Que puede suponer una rentabilidad económica para el negocio también, ¿no? No sé... ¿Cómo se te ocurre que podríamos animar a más empresas a preocuparse por la movilidad de los colaboradores y colaboradoras de su empresa? Y no sé si conozcas también a lo mejor, no sé, alguna buena práctica que a lo mejor no ha tenido el ITDP, nada que ver, pero bueno, pues te gustaría compartir. Porque BBVA está haciendo una serie de acciones que se llaman Llega en Verde, ¿no? De comunicación interna y utilizando estrategias como las de Movin. Acá en México, BBVA aquí en México. Y yo creo que es una estrategia muy interesante, ¿no? Porque también están considerando una visión de cambio de comportamiento, y eso son como innovaciones que estamos viendo que tienen un gran potencial de ser replicadas por otras empresas. No sé, HSBC, al ser patrocinador de Covici, una gran cantidad de membresías a su equipo. Entonces, yo creo que hay distintos elementos que funcionan, pero tenemos que trabajarlos un poquito más. Yo quisiera revisar, o hemos revisado un poco las guías o las estrategias de planes de movilidad, tanto
del mundo que conocemos, incluyendo las dos experiencias principales en América Latina. Y creo que hay elementos interesantes de ambos, pero tendríamos que revisarlos. Y otra cuestión de gestión de viajes del sector privado en pandemia, que yo creo que tuvo un éxito interesante, fue algo que hizo el gobierno de la Ciudad de México, cuando el sector financiero y al sector de los trabajadores de la construcción, que tenían que seguir abiertos los bancos, en este caso las sucursales, ¿no? Porque yo estaba hablando de las matrices que están en la vía de la reforma, pero las sucursales y el sector de la construcción, que empleaba muchísimas personas en la ciudad y en el país, hicieron una estrategia de cambio de horarios, que fue solamente temporal, pero de alguna manera pudieron reducir la saturación en las horas pico. Estos dos sectores que son tan importantes en la gestión de viajes, tener picos más chatos y valles más altos, ¿no? Entonces eso pues permitió con una dotación, utilizando más o menos el mismo número de vehículos, poder trasladar de manera más cómoda y con mayor distancia a personas. Es una estrategia que hay que revisar, o sea, tuvo un éxito a lo mejor moderado, pero bueno, fue una respuesta rápida ante esta emergencia. Y habría que ver, a mí sí me gustaría que en el futuro eso nos diera un aprendizaje para que también a lo mejor las propias autoridades pudieran promover ese tipo de soluciones. Yo creo que es algo que puede ayudar tanto a las empresas concesionarias del transporte y empresas públicas de transporte, pero también a que las personas vayan más cómodas. Pero se tiene que hacer, es importantísimo, en conjunto, ¿no? En ese momento hay que tomar una decisión muy rápida, pero viendo que más y más empresas empiezan a ver esto como una opción, porque también yo creo que el tema de los horarios pues podría tener algún efecto, aunque sea menor, pero pues estos problemas son tan grandes que necesitamos también una suma de distintas soluciones. No, y aparte podría pasar por el tema de incentivar también, ¿no? El papel de las autoridades, ¿no? El de incentivar a que las empresas, bueno, pues promuevan vehículos no contaminantes o reducir, ¿no?, las emisiones en los traslados, ¿no?, de sus colaboradores y colaboradoras. Sí, y la autoridad, o sea, el gobierno de la Ciudad de México, que es un empleador importantísimo. Los gobiernos de las alcaldías, el gobierno federal. O sea, hay algunas ciudades donde hay una gran concentración de este tipo de trabajos, donde también pues podrían hacerse planes de movilidad institucional de las autoridades. Y por eso no nos gusta decirles planes de movilidad empresarial, porque ¿qué onda con las universidades, las escuelas y las instituciones gubernamentales, ¿no? Que también son grandes empleadores. Tienes toda la razón. Oye, Gonzalo, pues con esto tendría suficiente. Yo creo que hemos dado diferentes claves, ¿no? Por supuesto, de cómo está funcionando el proyecto Movin, cuál puede ser la relación entre sector privado, ¿no?, a través de las áreas de recursos humanos, de responsabilidad social o de sostenibilidad en temas de movilidad. Pero no sé si quieras añadir alguna cosa más antes de despedirnos. Pues no, muchas gracias por escucharme, y también muchas gracias a tu público. Nos ayudará mucho que esto se difunda y que más empresas se sumen a tener iniciativas de movilidad sostenible e incluyente. Muy bien, muchísimas gracias, Gonzalo Peón, director ejecutivo de ITDP. De nuevo, muchísimas gracias por conectar con nosotros y contarnos un poquito más sobre movilidad sostenible. Gracias a ti, nos vemos. Muchas gracias por habernos acompañado en este nuevo episodio de Valor Compartido Podcast. No olvides suscribirte a nuestro programa en el canal desde donde nos escuchas y puntúanos si te ha gustado esta entrevista u otros episodios. Esto nos ayudará a que más personas conozcan nuestros contenidos en materia de responsabilidad social y sostenibilidad. Nos encontrarás en Twitter, en Facebook, en LinkedIn y en Instagram. Y recuerda que puedes seguir toda la actualidad en materia de responsabilidad social y sostenibilidad en www.valor-compartido.com. Hasta la próxima.